No hace falta agregar esto. Sin nada más que añadir, le cedo la palabra a Jesús Delgado para que pueda presentarnos su ponencia. Y bueno, adelante. Hola. Muchas gracias por el tiempo que se han tomado para venir. ¿Se tiene que hacer? Ya. Agradezco bastante el tiempo que se han tomado para venir y aprender un poco más de una interpretación que se puede hacer a Alfredo Bryce. En este caso, me he limitado a abordar únicamente las antimemorias. Como bien saben, son 3 tomos. Los he traído para que pueda ser un poco más dinámica la presentación. ¿Cómo se dice? No se ve conveniente. No se acuerdan. Ya, he traído los 3 libros justo, ¿no? Para quienes recién se están familiarizando, ¿no? Con los libros de Alfredo Bryce. Estas son sus antimemorias, ¿no? Se han publicado en años diferentes, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Les he puesto justo este concepto, antimemorias, no memorias, ¿no? Como por ejemplo alguien podría recordar, no sé, los libros de Mario Vargas Llosa, ¿no? El pez en el agua. Ahí abajo bien claro dice memorias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre memorias y antimemorias? ¿No? En las primeras páginas de este libro, el autor hace la distinción. Alfredo Bryce dice que estas antimemorias tienen esa definición por lo que no está abordando su biografía de manera cronológica, no desde la infancia, la adolescencia, la adultez, no, sino que aborda distintos episodios, ¿no? Por ejemplo, en algún momento puede estar hablando de alguna situación en la que estuvo en el colegio y posteriormente lo cambia por algún evento de la adultez, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a trabajar hoy día? La ponencia se titula La identidad autopercibida por el narrador de las antimemorias de Alfredo Bryce Echenique. Es el título que le puse, ¿no? Con la intención de que será posible poder identificar al autor al leer sus antimemorias, o no se apega tanto a la realidad, ¿no? Los alumnos que han estudiado literatura saben de que un texto literario, ficcional, por más que trate de abordar eventos reales, ¿no? Siempre va a haber ahí un grado de duda, de ficción, de invención, ¿no? Es por eso que por ahí ya podríamos tener una idea de que quizá el conocimiento que se va a tener del autor no es totalmente factible, ¿no? Sin embargo, acá yo vengo a proponer lo contrario, que sí se puede percibir la identidad del autor. Ahora, ese es el título, ¿no? La identidad autopercibida por el narrador de las antimemorias de Alfredo Bryce Echenique. Voy a leer rápidamente solamente el resumen, de ahí voy a tratar de explicarlo para que sea bien esta exposición. Dice, en esta ponencia extrapolaré un método de análisis del teórico François Dose. Es un teórico que ha abordado el tema de cómo se trabaja en las biografías. Ustedes saben, por ejemplo, hay una editorial muy conocida, la editorial Salvat, no sé si habrán escuchado de ella, tiene distintos números de biografías de autores clásicos, ¿no? De filosofía, literatura, ¿no? Y autores muy conocidos, ¿no? Como por ejemplo la biografía de Edgar Allan Poe, ¿no? Hace poco lo estaba leyendo también. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Si a alguien le gusta la lectura de las biografías, ¿cómo podemos analizarlas, ¿no? Porque finalmente siempre nosotros nos gusta interpretar los textos, queremos hacer algo nuevo, ¿no? Queremos innovar. Y bueno, con este teórico, François Dose, al igual que otros que han abordado también y que lo pueden encontrar en internet, ¿no? En revistas indexadas, propone distintos métodos de análisis. No solamente para la biografía, sino también para la autobiografía, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? A la par, quiero también retomar un poco la parte crítica, es decir, lo que ya se ha dicho de Alfredo Bryce, ¿no? En un momento voy a hacer también un cuestionamiento, ¿no? Hay algunos autores que, por ejemplo, son conocidos, ¿no? Incluso
personas que no están dedicadas a la literatura, ¿no? Están más dedicados a la prensa, como por ejemplo César Hildebrand, ¿no? César Hildebrand ha dado su opinión también sobre estos libros de Alfredo Bryce Echenique, en breve lo vamos a ver. Bueno, fue parte de la parte teórica, lo que ha dicho la crítica con respecto al texto, y luego la interpretación a partir de este abordaje teórico, ¿no? De François Dose, al igual que otros. En ese sentido, lo que yo vengo a proponer, o la hipótesis de esta ponencia, es intentar hallar la identidad del autor. Muy bien. Comienzo primero con algo que mencionó el docente de San Marcos, ¿no? Miguel Ángel Guamán, como para traerlo aquí a cotación, ¿no? Él, por ejemplo, dijo en alguna oportunidad de que existen algunos errores de interpretación al leer un texto, ¿no? Y uno de esos errores, que lo recuerdo muy bien, dijo que era la falacia autobiográfica. Es decir, nosotros no podemos leer un texto, una novela, ¿no? Y decir, este personaje es el autor, ¿no? O lo que se está trabajando aquí es, no sé, tratamos de identificar elementos biográficos en textos literarios, ¿no? Según Miguel Ángel Guamán, dice que eso es una falacia, ¿no? No podemos ver de que el discurso que está enunciando en ese momento, por ser irónico, no cuenta con esa capacidad de poder atribuirle veracidad, ¿no? Bien, ahora voy a pasar con unas críticas muy severas que le han hecho a Alfredo Bryce, ¿no? Por ejemplo, está la de César Hildebrand, ¿no? En el diario Oiga manifestó una observación muy bueno, rescatable, en el sentido de que decía algo diferente, ¿no? Él reconoció que en las antimemorias de Alfredo Bryce no se detectaba mucho cómo logró las cosas, es decir, no se ve en ningún momento que él haya sufrido por lograr algo, ¿no? Hay una ausencia, dice, de situaciones desagradables, es lo que César Hildebrand, ¿no? Por lo tanto, para él esta condición sería que no es creíble, ¿no? Y ahí un crítico atento podría darse cuenta, ¿no? Porque en todo caso Alfredo Bryce tendría que escribir sus memorias basándose en episodios buenos y malos, ¿no? Entonces, ¿por qué específicamente lo ha contado de una manera amena? Tomás Encajadillo también en un momento dijo algo, ¿no? Con respecto no sobre este texto, pero quizás nos va a servir para entenderlo un poco mejor. Se basó en su publicación de Un Mundo para Julius. Dijo que Alfredo Bryce debería haber sido más radical, más severo con la diatriba que está poniendo contra la oligarquía peruana, ¿no? Dice que sus críticas no fueron tan severas, ¿no? Que debió ser más fuerte, más duro en ese sentido. José Miguel Oviedo, también, que es un crítico muy conocido, sostuvo de que las experiencias que cuenta Alfredo Bryce Echenique en sus 3 tomos son banales, ¿no? Es lo que dice José Miguel Oviedo, al igual que Miller Benveniste, que dice que en el Bryce que leemos en sus antimemorias hay un vacío, bueno, si uno compara las memorias de otros autores, ¿no? Por ejemplo García Márquez o Mario Vargas Llosa, que estaban comprometidos con la política, con la sociedad, ¿no? Que incluso incursionaban en la producción de teoría literaria, ¿no? Entonces vemos que las experiencias son diferentes, y por allí como que han visto un vacío en Alfredo Bryce estos críticos. Y yo por mi parte discrepo, ¿no? No creo que todos los escritores tengan que pasar por las mismas experiencias o criticar las mismas temáticas, ¿no? Muy bien. Esto vamos a dejarlo de lado por ahí, el tema de la crítica literaria, ¿no? Por sí ya mencioné lo más importante, digamos, que aquello que nos permite identificar la crítica que se ha hecho al autor, ¿no? Ahora, con respecto a la parte teórica, que es aquello que nos permite interpretar las memorias de otra manera. Yo había recurrido primero a este texto que les dije de François Dose, sin embargo su texto estaba más enfocado al análisis de textos biográficos y no tanto a lo autobiográfico.
Pero he recurrido también a otros artículos recientes, ¿no? Como por ejemplo el de Esteban Gripaldi, publicación del 2024, que menciona los métodos legos, es decir, distintas formas de poder abordar un análisis de esta condición, de una naturaleza autobiográfica. ¿No? Le denomina métodos legos, ¿no? Las distintas formas para poder interpretar un texto. ¿Por qué? Por ejemplo, Esteban Gripaldi dice de que las biografías de por sí no son estáticas, es decir, lo que expone el autor en ese momento, quizás con el tiempo pueda modificarse, ¿no? Y eso también Alfredo Bryce lo dice en sus antimemorias, lo dice, estoy escribiendo mis antimemorias, tengo aproximadamente, creo que dice que tiene 40, 50 años, tengo 40, 50 años. Normalmente las personas escriben sus memorias cuando ya están en la vejez, ¿no? A ver qué pasa si de acá a un tiempo mi mejor amigo termina siendo mi enemigo, ¿no? Y le voy a escribir acá, le voy a hacer más o menos lo que le pasaba a Mara Llosa con García Márquez, ¿no? Le dedicó toda una tesis doctoral y después no lo quería ni saludar, ¿no? Entonces, eso es lo que detecta Esteban Gripaldi en cuanto a parte teórica de la autobiografía. Dice que no entendamos estos textos como algo estáticos, ¿no? Si la información que nos brinda el autor podría modificarse, ¿no? Otro ejemplo más le pongo, que no es de Alfredo Bryce, sino por ejemplo Vargas Llosa, ¿no? Él era una persona que participó en campañas políticas, ¿no? Y que no estuvo de acuerdo con la campaña presidencial de Alberto Fujimori, ¿no? Y luego de eso tuvo un odio, un rechazo hacia todo lo que proviniera de sus partidos políticos, ¿no? Sin embargo, ya unos años antes de morir, parece que se reconcilió, digamos, con el fujimorismo e incluso apoyó a Keiko Fujimori, ¿no? Ahí podríamos ver de que hubo ese cambio, ¿no? Y lo menciona también porque él lo menciona en sus memorias, ¿no? En El pez en el agua, ¿no? Texto autobiográfico también. ¿Qué dice Alfredo Bryce? Alfredo Bryce dice algo, cito de la página 119 del tomo 1, dice: el hombre cambia, ha cambiado y cambiará siempre, puesto que es maleable por naturaleza, ¿no? Página 119. Entonces él mismo afirma de que la información, las ideas, las posturas podrían también modificarse, ¿no? A ver. Ahora también algo que me llamó la atención, que menciona Esteban Gripaldi, es que los textos autobiográficos de por sí es el producto de distintos aportes, ¿no? Uno de ellos es el que tiene contacto con, por ejemplo, acá usa un término de Bakhtin, ¿no? Es lo dialógico, dice las narrativas biográficas o autobiográficas son dialógicas, ¿no? El hecho de que Alfredo Bryce coloque distintos personajes, ¿no? Amigos, ¿no? Incluso esposas que ha tenido, ¿no? Hace de que la naturaleza del texto sea más creíble también, ¿no? Y enriquezca también la identidad del autor, ¿no? Algo más que también detecta Esteban Gripaldi. Voy a mencionar cómo se llama su texto de Esteban Gripaldi, que ya lo estoy mencionando varias veces. Su texto se llama Rastrear los métodos legos, una propuesta de análisis para investigaciones biográficas narrativas. Aquí dice que también la naturaleza de un texto autobiográfico tiene por sí el desarrollo de lo que también tiene una novela, ¿no? Por ejemplo, la figura retórica, ya que encontramos distintas oposiciones, ¿no? Y ustedes saben que la oposición es la característica de la ironía, ¿no? Para que algo resulte gracioso, constantemente se tiene que estar negando, ¿no? Rechazando. Y Alfredo Bryce usa distintos métodos para poder generar esa ironía. Uno de ellos, por ejemplo, es el expresar el lenguaje muchas veces coloquial, ¿no? Coloquial, el lenguaje figurado, expresiones también de esa naturaleza. Por ejemplo, a mí me causó mucha gracia cuando constantemente parafraseaba a César Vallejo, no sé si recuerdan, ¿no? Hace un constante paráfrasis de su poema Los Heraldos Negros. Por ejemplo, acá voy a citar la página 101.
quizás los que hemos leído a Vallejo vamos a poder identificar rápidamente, ¿no? ¿A qué me refiero? Casito, la página 101 dice que el genial César Vallejo me perdone, pero también hay golpes en la vida tan fuertes, yo sí sé, ¿no? Una cita, ¿no? Más adelante también continúa con esta paráfrasis de Vallejo, ¿no? Hay leyes en la vida, yo no sé. Golpes de suerte en la vida, yo no sé. Vasos comunicantes en la vida, yo qué sé. Entonces, rápidamente un lector de Vallejo va a identificar este poema, ¿no? Los Heraldos Negros. Y el abordaje que le hace, claro, tiene esa intención irónica también, ¿no? Ahora, por algún momento, mientras yo leía estas antimemorias, también pensaba en que no sé si él muchas veces se incluye dentro de la ironía para satirizarse a sí mismo. No sé si lo hace por humildad, falsa modestia, o si realmente simula, ¿no? Simula que no tiene, digamos, un valor, ¿no? Voy a mencionar una cita en la que se ve esa ironía, ¿no? Por ejemplo, el hecho de encontrar una amistad, ¿no? Qué valioso es encontrar una amistad, ¿no? Pero en el caso de él, lo aborda de una manera distinta. Dice, voy a citar, página 86. Todos sabemos que el placer de la verdadera amistad, como el del amor verdadero, consiste en mostrarse tal como uno es. Pero en mi caso, muy a menudo, todo sale patas arriba. No bien un amigo o una mujer me conocen como realmente soy, los pierdo. Nadie soporta, acá he hecho un recorte, más adelante dice, nadie soporta hacer una visita prolongada, ¿no? Eso que dice Alfredo Bryce. Es decir, él mismo se incluye dentro de esas situaciones en las que podríamos decir, oh, pobrecito, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué esa moral tan baja, ¿no? Etcétera. Se incluye para ironizarse. Y por ahí quizá alguien podría malinterpretar y decir, el autor quizá nos está mintiendo, ¿no? O quizá, como bien una crítica que había dicho Macmillan, ¿no? Es un narcisista este narrador, ¿no? No creo que sea eso, sino que se está mostrando tal cual, ¿no? Le gusta recurrir bastante a él. Algo más que también había dicho, ¿no? Les dije que de por sí este concepto de Bakhtin, ¿no? Lo dialógico, ¿no? Todo lo que se conecta para tener una identidad del autor. Aparte de lo dialógico, también es que encontramos lo interdisciplinario, ¿no? Es propio de un texto autobiográfico. Es decir, ¿qué significa lo interdisciplinario? Que vamos a encontrar las propuestas o sus apreciaciones sobre la literatura, su forma de pensar filosofía, religión, arte, qué idea tiene del amor, ¿no? Del matrimonio, del divorcio incluso, ¿no? De las amistades, del Perú, de Francia, ¿no? Entonces, para poder reconocer todo eso, el autor ha tenido que de alguna manera atravesar por esas experiencias, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje con el tomo 1, no sé si recuerdan, narra con muchos detalles la Feria de Sevilla del 87, ¿no? Una festividad que se hace en abril, ¿no? En la que hay toreros, caballos, fiestas típicas, ¿no? Bailes, ¿no? La gente canta ahí con guitarras, toman, ¿no? Y él lo describe también, y a la par también nos está narrando, ¿no? En ese momento está con algunas amistades, ¿no? Que está a punto de viajar, cada uno con sus distintos proyectos, ¿no? Y él logra convencer, él logra persuadir al lector. Conocemos esas costumbres españolas, ¿no? Se hacen conocer gracias a la escritura que él incluye. Y así como este evento de Sevilla, distintas situaciones más, ¿no? Su experiencia en Cuba, ¿no? Su experiencia como escritor, incluso hay una anécdota que cuenta, ¿no? También sobre los libros que se les pierden cada vez que hace una mudanza, ¿no? En su casa. No sabe dónde están los libros, me identifiqué en algunas situaciones.
se le pierden los libros, no los encuentra, termina leyendo los libros que no quiere porque no encontraba sus autores clásicos, ¿no? Entonces todas estas situaciones como que están presentes ahí. En cuanto a lo interdisciplinario en la literatura también, incluso el autor recomienda algunos libros, ¿no? Dice que hace incluso un listado de libros que siempre deben estar con él, ¿no? Por ejemplo, el Quijote de Cervantes, ¿no? El libro de Stendhal, la Cartuja de Parma, ¿no? Etc. Pues en cuanto a lo interdisciplinario. Y bien, y voy a terminar con esta anécdota, ¿no? Que también narra. Dice que en algún momento Alfredo Bryce Echenique empezó a tener una amistad, ¿no? Con el escritor mexicano Juan Rulfo. Y en una ocasión celebraron, ¿no? una reunión, ¿no? Pero entre ellas había una mujer que no dejaba no lo dejaba libre al Alfredo Bryce. Entonces dice que Juan Rulfo era muy irónico. Le había encargado a Alfredo Bryce en ese entonces que se encargara del teléfono nada más, ¿no? Que respondiera a las llamadas, pero estaba esta mujer que le molestaba bastante a Alfredo Bryce. Entonces Juan Rulfo se dio cuenta de eso, vio un poco de incomodidad en Alfredo Bryce y llamó a la señora aparte, le dijo: ven un rato. Dice: Alfredo Bryce es multimillonario, ¿tú crees que él va a estar aquí? Este hombre que está ahí lo está suplantando, no déjalo en paz. La mujer se decepcionó, se fue, ya no le habló más a Alfredo Bryce, ¿no? Se liberó de esa molestia, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, situaciones similares las vemos constantemente en cada capítulo de sus tomos de Alfredo Bryce. Como les dije, alguien podría cuestionar, ¿no? Podría decir, o sea, no creo que tantas situaciones así tan cómicas le haya pasado al autor, pero como les dije, Alfredo Bryce no tendría que ceñirse a modelos que ya hemos visto, ¿no? Como les dije, Mario Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, ya les mencionaba, ¿no? Había una crítica que decía: ¿por qué Alfredo Bryce no se muestra tan libremente, tan abiertamente como lo ha hecho Vargas Llosa, que por ejemplo expuso el problema que tuvo con su padre, ¿no? O con sus ex esposas, ¿no? Porque Alfredo Bryce no sigue ese camino, ¿no? Quizás nos está mintiendo, nos está contando que todo es cómico, agradable, y quizás por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que quería exponer. Como conclusión, bueno, he mencionado el abordaje teórico con respecto a los textos autobiográficos, ¿no? Nos ayudan a poder detectar elementos que se cumplen en la obra. Más allá de la interpretación misma, de la anécdota, de la experiencia, se puede conocer un poco más la manera como se ha elaborado, ¿no? El trasfondo. Por otro lado, hemos conocido la crítica, ¿no? Que por ahí se ha estancado en el hecho de repetir de que es cuestionable la veracidad de las antimemorias, ¿no? Que por mi parte yo sostengo de que no puede cuestionarse, ¿no? Ese rubro, al menos en los textos de naturaleza literaria. Algunas ideas que se podrían trabajar quizá en otra oportunidad más adelante, que es importante siempre mencionar en las conclusiones. Quizás sería interesante confrontar la crítica que hay en otros idiomas, ¿no? No sé si habrá de críticas en inglés, ¿no? Por el momento solamente me he enseñado en lo que hay en español, ¿no? Pues es interesante y ver si también la naturaleza de las antimemorias también se replican en las novelas, ¿no? Que también es algo que se ha detectado, ¿no? Que hay muchos elementos biográficos en sus novelas. Entonces sería interesante desarrollarlo quizá en otra oportunidad, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias, María. Le agradezco ponente su participación y sus valiosos aportes. Ahora concluida ya la primera sección, pues
procedo a iniciar la siguiente sección, la sección de preguntas. Si alguno de los presentes, de los asistentes, desea formular una pregunta, este es el momento idóneo para hacerlo. Hola. Felicitar primero por la ponencia, muy entretenida, pero quisiera resaltar la experiencia que usted menciona, pues, ¿no? Se menciona que en lo interdisciplinario y él de alguna forma ha tenido que vivir o conocer todas esas cosas. O sea, aparte de la experiencia, hay otra forma, otra metodología para identificar lo autobiográfico, como usted menciona, ¿no? La identidad. Es nada. He consultado algunas fuentes, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, este artículo que les había mencionado de los legos, da distintas maneras de abordar un texto de naturaleza autobiográfica. En la universidad, al menos yo recuerdo que no hemos analizado a fondo los textos autobiográficos. Me parece que en su momento existía un curso que se llamaba lecturas literarias, que era prácticamente un debate en clase, que no nos mandaban a analizar, ¿no? Yo creo que mediante la escritura de un análisis, ¿no?, por escrito, genera un mayor conocimiento. Por ejemplo, el texto que yo les había mencionado era el de Esteban Gripaldi. Ese es, digamos, que ha sido la cabecera digamos, de todos los conceptos teóricos que hay sobre el abordaje de textos, bueno, de naturaleza autobiográfica, ¿no? Una de ellas que mencioné, como bien ha señalado mi compañero, es lo interdisciplinario. Yo tengo anotados como unos 20, pero voy a mencionar algunos que quizás puedan servir. Por ejemplo, aparte de las disciplinas, está detectar los temas frecuentes. Dice que estos temas frecuentes se van a poder también ocultar o identificar a partir de los subtemas. Ernesto Mesía también tiene un texto interesante, ¿no?, que también menciona lo interdisciplinario, pero aparte de lo interdisciplinario, menciona que hay formas, modelos o cláusulas, ¿no?, que están presentes en los textos autobiográficos. ¿A qué se refiere con formas, modelos o cláusulas? ¿No? De que, por ejemplo, mientras vamos leyendo, nos damos cuenta de que el autor de por sí no puede cambiar digamos, de estilo, ¿no? Pone un caso muy particular. Por ejemplo, supongamos que el autor está desarrollando la trama de manera muy general y así es su estilo, ¿no? En los próximos capítulos no vamos a ver que va a abordar de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, ¿no? Sino se va a mantener, ¿no?, mantener el estilo. También dice otra manera de poder detectar, aparte de lo interdisciplinario, las formas, modelos o cláusulas, los atantes también, ¿no? Ahí recurre a la semiótica de Greimas, ¿no?, los que participan. Lo había mencionado, creo, en cuanto al concepto de Bakhtin, ¿no?, lo dialógico, ¿no? Todo está conectado, todo nutre a la experiencia del autor, ¿no? Las amistades, ¿no?, es algo que también lo habían mencionado. Bryce se forma a partir de... Acá lo tenía anotado, en un ratito voy a encontrar esta apunte que había hecho. Ahorita lo encuentro. Ya. Lo que, por ejemplo, nos podemos dar cuenta es que mientras que va transcurriendo el relato y los distintos episodios que nos cuenta Alfredo Bryce Echenique, nos damos cuenta que él admite en algún momento que los mismos personajes ya no están antes, ya no forman parte de su vida, ¿no? Entonces, al ya no estar formando parte de su vida, genera ya otro estilo
otro estilo de vivencia, ¿no? Estilo de vivencia, también ya dice, ya no estoy en París, ahora estoy escribiendo, ¿no?, en Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces todo va constantemente cambiando, modificándose, y eso hace que, claro, su experiencia y la identidad del autor vayan modificándose también, ¿no? Y claro, Bray lo confirma en la página 48, dice, uno termina acostumbrándose a todo, ¿no? Él narra también que cuando estuvo casado, ¿no?, por primera vez, tuvo una experiencia muy particular, ¿no?, con la literatura, un acercamiento más con sus amistades, pero después ya tuvo otras experiencias, ¿no? En cambio hay otras que se repiten, ¿no? Por ejemplo, él dice que cada vez que quiere escribir se aísla de todos, está en un rincón, ¿no? Y eso lo forma de otra manera, ¿no? Por ahí son unas aproximaciones, pero como les digo, quizá leyendo estos textos que están disponibles en la web, ¿no?, sobre análisis autobiográficos, de una manera muy interesante de poder abordar los textos que son muy diferentes de analizar una novela, ¿no? Una novela, ¿no? Incluso es muy diferente de analizar una biografía, ¿no? Biografía y autobiografía son dos conceptos distintos. Bueno, también tenía un comentario sobre todo. Tu ponencia me pareció muy interesante porque creo que arroja luces sobre un problema, me parece importante, que es sobre todo de definición de categorías y de métodos de lectura. Sobre todo por cómo se define la frontera entre el género autobiográfico y los géneros ficcionales, ¿no? El género autobiográfico que está más cercano a lo testimonial, a la autonomía que el autor tiene sobre su propia memoria, ¿no? Por eso me llamó la atención que el centro de la categoría que utilizaste para la ponencia es casi autopercepción, ¿no? Identidad, autopercepción. Bueno, y los géneros ficcionales, uno podría entender, ¿no? La novela, lo más cercano para el caso de Bryce es el novelista, en el cual se juzga la memoria como una narrativa construida con los mismos intereses. Bueno, y claro, lo que acabas de mencionar ahora también, ¿no?, la diferencia entre la biografía como género de investigación, género histórico, y la autobiografía, que no va por esa índole, ¿no?, sino más, como ya mencioné, desde un punto de vista testimonial. Y parece que el novelista parece que nunca puede ganar cuando escribe una autobiografía, porque la crítica desconfía de su tendencia a ficcionalizar, a novelizar los eventos, ¿no? Pero yo creo que justamente esto nace de un problema de categoría, de definición, como has mencionado. Bueno, también es el otro caso de juzgar, ficcionar un texto por emplear a nivel de enunciación recursos literarios. Es una forma muy restrictiva de percibir el texto literario. Pero bueno, todo esto lo digo porque me parece que la ponencia plantea una pregunta importante, que es ¿cuándo podrá apreciarse el testimonio por lo que es? No por lo que se quiere que sea. Porque mencionaste a los críticos, ¿no?, que esperan que el narrador, el autor, en sus memorias cuente lo que ellos quieren que sea. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué no contó esto? Estaba mintiendo seguramente. Bueno, ¿por qué? Porque no quiso. O sea, la respuesta sencilla es porque no quiso. Porque el relato autobiográfico demuestra la autonomía que tiene sobre su propia identidad, sus propias memorias, su autopercepción del autor. Y debería juzgarse en base a esas intenciones y esas categorías. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Me parece muy interesante. Sí, un comentario muy sintetizado y también aporta a esta mesa, ¿no? Y sí, es lo que he podido detectar, e incluso en las antimemorias de Alfredo Bray dice, por si acaso, no, yo no voy a hacer ciencia, no voy a hacer ciencia en las antimemorias, no me juzguen, no crean que voy a ganar a ese concepto, ¿no? Y también dentro de la parte teórica, bueno, las investigaciones que se han hecho de las ciencias sociales sostienen que el género biográfico y autobiográfico también no va a poder suplantar, finalmente termina siendo un discurso empírico, ¿no? No es ciencia eso.
Entonces es una percepción que vamos a tener. Ahorita la podríamos juzgar, pero también lo que yo sostengo podría ser debatido más adelante o cuestionable también, ¿no? Así es. Sí, ¿hay una última pregunta que deseas realizar? Sí, ¿no? Sí. Sí, cuando tratado de la antiteoría que trataba en el libro, Alfredo Bryce pone la ironía como una forma de atraer al público para que lean sus obras, o en sí, mayormente, todas sus obras tratan siempre de ironía. Claro, y me hace recordar, por ejemplo, bastante a Jaime Bailey. En Jaime Bailey no vamos a encontrar un escritor serio, ¿no? Que va a tratar, no sé, lo político, no sé, los traumas, ¿no? También recurre bastante a la ironía, y no habría que esperar, como lo han dicho algunos críticos, vamos a hacer, no sé, un análisis psicoanalítico para ver qué hay detrás, porque creemos que el autor nos está mintiendo, no creemos que su vida sea así, ¿no? Un escritor, como le dije, tiene la libertad, un novelista tiene la libertad de poder colocar los episodios que él considere los adecuados para generar justo lo que menciona mi papá, ¿no? Que es el hecho de atraer al lector, ¿no? Al lector, al menos que está acostumbrado a los textos de Alfredo Bryce, sabe de que va a mantener esa temática. Incluso, no sé si recuerdan este vendedor de libros que está en Quilca, que falleció hace poco, que lo hicieron conocido también por las redes. En un momento dijo: Alfredo Bryce está escribiendo la misma novela, ¿no? Constantemente, todos sus libros están escribiendo casi la misma novela, ¿no? Es una temática que se repite, ¿no? Cambiará un poco el abordaje, los personajes, las localizaciones, ¿no? Pero el tratamiento es similar, ¿no? Muy diferente de Vargas Llosa, ¿no? Que por ejemplo incursionó en el teatro, en el ensayo, en la teoría, en las novelas, en las crónicas, en los ensayos, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no? Muchas gracias al ponente, a todos los asistentes y a todo el equipo artífice que hizo posible este programa, la realización de este evento cultural en homenaje al gran escritor Alfredo Bryce Echenique. Como estudiantes universitarios samarquinos, apreciamos enormemente esta experiencia, puesto que enriquece nuestra formación académica. Así que, nuevamente, muchas gracias. Estamos leyendo y por ahí como que leemos un episodio que escribe Alfredo Bryce Echenique y creemos que quizá es falso, ¿no? Por la ironía que este autor usa, ¿no? Bueno, por el orden convencional que les dije y demás, ¿no? Entonces, por ser irónico, es que también se va a cuestionar, ¿no? Es como que quizá por eso los tres tomos siempre empiezan con permiso, ¿no? Dicen permiso para retirarme, permiso para vivir, permiso para sentir, ¿no? Es como que no está de acuerdo con el concepto que les da. De por sí nos genera un poco de gracia, ¿no? Por ejemplo, el autor Mario Vargas Llosa, sin ir tan lejos, ¿no? A algunos les puede causar un poco de gracia o ironía el hecho de que se haya casado con su tía, ¿no? Y de ahí con su prima, ¿no? Y estos episodios los menciono porque él los ha mencionado también en sus memorias, ¿no? Entonces, por el hecho de ser cómico, que tendríamos que desconfiar de que él no contrajo nupcias, ¿no? Con estos familiares, no podríamos hacerlo, ¿no? Lo mismo entonces aplicaría para este caso, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Si revisamos la biografía que hizo Emil Ludwig sobre Wolfgang Goethe, ¿no? Que llegó a casarse con una mujer que ya tenía 8 hijos, ¿no? Y tuvo un hijo más con ella, ¿no? Esta mujer tuvo 9 hijos, el último fue de Wolfgang Goethe. Y dice que él escribió un total de 1600 cartas. 1600 cartas, y dice que Goethe escribía tan bien sus cartas que en algún momento se las pedía, ¿no? a Carlota, que era esta mujer, ¿no? Se las pedía para poder transcribirlas, ¿no? Para poder guardarlas para sí mismo. Entonces esas situaciones
de por sí son irónicas y no podríamos nosotros confiar de ellas, ¿no? También la misma condición de Alfredo Bryan, en algún momento hace una exposición en la casa.